camión que vamos cerrando ahí. Nosotros para acá más bien. Pasa casita,
Armando también, muy especial. Qué bonito nuestros vecinos de Alto. Lo hay en las locales.
bien, ¿no? San Roque se llama. San Roque de Cahuil. San Roque, por eso es una referencia, dice. Esperanza de Ferrocarril. ¿Pero de dónde eres? Pelo, ¿no?
Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a nuestro Señor Divino, que nos da todo de cada día, ¿no? Que estén en salud todo, de ustedes, de cada día de ustedes, de sus familiares. Enseguida, ¿no? Hoy tenemos una reunión de acá de parte de Johnny y de Maruja. Ya tenemos conversado, me cuenta mi hermano, y lo vamos a continuar, señor Ciro Ramón y señora Angelina Reyes. Vamos a continuar la reunión. Para eso pido palabra acá, señor Remigio y Liceo. ¿Cuál es palabra? Gracias. Gracias que digo que estamos acá. Digo solamente mi padre que justifica. Gracias a Dios bien que está ahí. Mira, voy a disculpar a los hermanos familiares. Yo insuspensivamente, ¿no? Yo acá caigo como un baldazo de agua. ¿Sabes por qué? No, mi hermano me dice así, no, está bien. Para él, claro. Pero para la familia, familiares, para acá, para llegar, decidir una familia de verdad al lugar, ¿quién nos va a coger? ¿Quién nos va a hacer y deshacer? Ahí voy. ¿Sabes por qué? Mira, gracias acá a mi hermano. También es un huérfano que él nace por ¿no es cierto? Gracias, hermanos lindos, escúchame. Yo soy un pobre padre sin instruir, pero hermano, escúchame. Yo como un padre, yo como seguidor de Macedonio, estoy acá. Y Johnny también está a la seguida. Pero hermano, escúchame. Yo que sí, lo que estoy hablando, hermano. Yo, por mi hermano, soy eso. Soy acá. Pero hermano, escúchame. Mi papá es macedonio. Escúchame, hermano. No es tan valoroso, no es tan loco. Hermano, escúchame. Papá lindo, usted que está al lado de nuestro sí, discúlpame, pero sí, pero no sé por qué, ¿no? Papá, discúlpame. Ya, gracias. Ahí acabamos. Bueno, ante todo de ustedes, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Igualmente, gracias para esto, ¿no? Pedir nuestro divino que nos da nuestro día en día. Igualmente, ¿no? Gracias a todos los presentes que estamos hoy reunidos, quizás con nuestra familia que es Johnny y Nelly. Gracias, ¿no? Por aceptarnos, de ser sus hijados acá a mi tía Aquilina y a su lindo esposo y a todos los familiares que estamos presentes. Quizás, ¿no? La confianza que nos daste, tío Ciro, le agradezco bastante y yo creo que para tratar de avanzar haremos la familiarización, nuestro comadre y compadre. Y para eso nosotros pedimos sus hijos, todos los familiares presentes que estamos. Muchísimas gracias.
No, e igualmente, como les vuelvo a repetirles, vamos a hacer, como de costumbre, nuestra familiaridad de comadre, compadre, acá por mi cuñado y por Neri, por ambas familias, y lo que queremos la comprensión es hacerlo todos en junta. Gracias y gracias por aceptarlo, señor Juan, también, para que seguramente a las familias se nos va. Gracias. Señores padrinos, nuestra costumbre vamos a proseguir, pues. Primeramente será padre del varón, ¿no? Claro, está bien, pero en globalidad vamos a hacer, nosotros pasamos, igual también pasan la familia de Neri.
está con tu padre. Las familias van comparten. Más acá, niña. Neri. Según que vamos pasando, ahí no vamos pasando. Primeramente, gracias a nuestro padrinito que acá nos corresponde una familia más de nosotros, que es una familia, es mi tía, es mi tío. Yo sé, conozco. ¿Quién es? Yo sé. ¿No? Gracias. Mamá, Erlinda, Cero. Y la verdad, gracias acá a un hermano que llevas a ser papá, gracias a ustedes, con mi respeto de mi realidad que tengo, porque también yo, mamá, Erlinda, No, una familia como ahorita. Hermana Aquilina y su esposa y sus hijas, gracias hermana, me agradezco 1000 veces por tu persona a tocarme, es mi don Johnny y mi hija Marta. Gracias hermana. Ellos se han elegido para su matrimonio, para su padrino. Ellos son mayores de edad ya, ellos se han decidido para su padrino. Nosotros tenemos que seguir paso atrás nomás, hermana. Hermana, me vas a disculpar, yo soy tu hermana legítima. Con usted yo creía no podemos hacer ya. Solamente será el respeto, hermana. Gracias. Ahí está. Padres, estamos en el funcionario Cachi.
Comadre, reitero el saludo, comadre. Somos Ciro, Aquilina. En sí lo va a presentar mi mamá, mi hermano. Como ustedes van a ser ya el futuro padre y madre, va a ser entrega a mi mamá, mi hermano. Con mucho gusto, Johnny. Ya. Acá sí tiene panas. Claro. Listo. Mira, compadre, compadre, acá mi hermano, ya está. Mira, compadre, papá, ¿cómo usted? Mamá, usted. Si quiere conocer, ahí estará. No va a buscar a una madre, a un papá que va a realizar. Pero si mamá, ahí está. Mamita linda. Lo único que yo Y eso para el centro. de cambiar COVID, todo para sus manos, ustedes ya pasarán como que atenderán que sea mi hija. Son manos de ustedes será que ahorita, hasta el momento no me haya estamos tomando y también no es maltear nada, totalmente es buena gente para su marido y todo. Si musulmana de ustedes será que ya cero. De la bucha. Gracias a ustedes, hermano Ciro, les entrego mi hija a sus manos de ustedes. Ustedes son la segunda madre y el segundo padre. Ustedes ya lo verán cómo está, hermano. Marta, les entrego a tu madrina, a tu padrino, de un día para el otro. Usted tienes que respetarle, usted tienes que ser junto, dónde también vas a estar, de dónde también vas a estar llamando, cómo estás mamá, cómo estás papá, dónde estás, cuando está Marta, usted tienes que al tanto, ya sabes, tú eres con tu tía Chaco, con tu tía ella no es malcriada, nada, mamá. En tu poder, en manos de ustedes les dejo a mi hija, papá, no quiero amar a ustedes. Mucho gusto. Mamá, ya verán cómo. También estoy emocionada en el gobierno
Bueno, a continuación voy a tener sus palabras de mi hermano. Mi hermano tiene unas palabras referentes a la familia, a su padrino, a su madrina. Buenas tardes, familiares presentes, madrino, madrina. Bueno, me siento muy agradecido por la aceptación como padrino y agradecer también a todos los familiares presentes que hoy me acompañan en la entrada. Y qué más, agradecerle y ya pues disfrutamos lo que a continuación viene. Gracias. Muy buenas tardes, familiares presentes. En segundo lugar, a nuestro Señor Divino que está en el cielo. Muchísimas gracias, madrina. Muchísimas gracias aquí por aceptarnos para un matrimonio. De igual manera, padrino, gracias, muchísimas gracias. En ustedes tengo confianza mucho. Muchísimas gracias. Les agradezco a todos los familiares que me acompañan en este momento. Gracias, les agradezco a todos. Bueno, a continuación tendremos el almuerzo, ¿no? Para todos familiares generales. Gracias. Vamos. Hay que sentar. Caballero, usted que es el padrino, tiene dos nuevos hijos. ¿Cómo se siente usted? Tener los hijos de Johnny y a su esposa. Ante todo, quiero agradecer a Dios Todopoderoso por estar presentes en esta reunión muy importante para mí. Ha sido una sorpresa tener dos hijos, como usted lo dice. Nos sentimos muy orgullosos porque yo conozco cómo es la personalidad de ellos. Por eso, a primera mano dije que sí. Emocionada entonces por tener nuevos hijos, ¿verdad? Efectivamente. Vamos a preguntar ahora a la madrina. Bueno, buenas tardes con todos presentes. Primeramente agradezco al Señor por esta reunión que tenemos entre las familias, ¿no? Aquí nosotros estamos presentes, mi esposo y yo, mis hijos, mis familias, todos, por mi sobrina, por mi sobrino Johnny y por mi sobrina Mary. Les agradezco bastante a todos que están presentes en ese momento tan bonito, ¿no? Nosotros somos la primera vez que estamos participando. Nosotros no sabemos la costumbre, ¿no es cierto? Nos va a disculpar. Y estamos alegres, hay que disfrutar ese día tan importante para mí. Y yo agradezco bastante a todos. Ya, gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a conocer con Johnny. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes al estar junto a tus padrinos? Aquí están a tu lado tus nuevos padres, digamos tu papá, tu mamá, quienes vas a velar también por ellos. ¿Cómo te sientes tú al ser recibido, digamos, por ellos como tus padres? Bueno, en todo muy buenas tardes, ¿no? con cada uno de los familiares presentes que nos acompañan hoy día. Y agradecerlo acá a mi padrino Ciro y a mi madrina Aquelina, que a partir de hoy formaremos una gran familia y seguiremos el camino de él en donde nos recomienda, ¿no? Sería muchas gracias. Ya muy pronto, dentro de poquito, vamos a ver cuándo será la hora. Vamos a conversar con él. Neri, he notado que estabas emocionada, las lágrimas se te desbordaban de felicidad.
Imagino, pues, este momento ha sido ansiado por ti. Ahora dinos, ¿cómo te sientes de haber sido recibido ya junto a tu pareja como nuevos hijos de tus padrinos? Bueno, muy buenas tardes a cada uno de los familiares. Yo me siento alegre que he recibido un padre, no como un padre, como una madrina, como una madre más. Yo me siento alegre y contento. Eso es. Muy bien, felices, ahí están los hijos. ¡Un aplauso fuerte, todos ustedes! Con naciendo ya se viene el almuerzo. Felicidades a los ahijados, felicidades a los padrinos. Felicidades de parte de la familia, ahí están las felicitaciones para el padrino. Las felicitaciones de parte de la familia, de parte de los amigos que nos vienen, ya hicieron el comadre y compadre. Ahora se vienen las felicitaciones por este gesto hermoso de tener ahijado. Takia chico. Poquita.
¿Qué tal está el almuerzo? Está rico. Riquísimo, ¿verdad? ¿Está buenazo, don Julián? Ahí está. Está muy excelente el almuerzo. El almuerzo. Aquí el joven Choclo primero se ha comido. Señorita, ¿qué le parece el almuerzo? Delicioso, ¿verdad? Aquí está. ¿No? ¿Qué tal, Remigio? ¿Qué tal? ¿Tú has arrasado con la carne primero? Hermano lindo, gracias. Agradecemos el almuerzo que tengamos hoy día todos. Vamos por aquí también, todos están almorzando. Provecho, provecho. Inés, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Qué tal el almuerzo? ¿Cómo está por acá? Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Se están almorzando. Y ahí están nuestros amigos también de la orquesta. Están almorzando los chicos. Recobrando fuerzas. Para que soplen como el lobo feroz. Ahí está. Muchas gracias, joven, este profesor Choclo. Ahí está el rico choclito. Hecho, Renata, ¿qué tal? ¿Cuál está más delicioso? Ahí están almorzando.
siento realmente. Sé que, señores concoblanos, nosotros conocemos a Johnny, conocemos a Maruja, conocemos a toda la familia que nos honra con su presencia. En ese sentido, gustoso, agradecido de este gesto, muy noble, por supuesto. Nosotros inicialmente, yo dije, no es necesario todavía la costumbre. En una le dije, cuando Johnny me dijo, por favor, ¿me podría? Claro que sí, inmediatamente, sin condicionamiento. Yo dije, está bien. ¿Por qué? Porque yo conozco qué clase de personas son. Son personas educadas, respetuosos. Yo sé que los padres han sembrado muy bien en ellos, han encaminado muy bien por buen camino. En ese sentido, yo conozco ya a ellos, por eso yo acepté como padrino. Y yo estoy orgulloso de ser padrino de ellos. ¿Por qué? Porque yo sé que no voy a tener quejas en ellos porque ya veo sus cualidades de cada uno de ellos. Por eso le digo, Johnny y Maruja, muchísimas gracias por este gesto. Yo, como vuelvo a repetir, dije, sin todavía esas costumbres, pero lo pide la familia, ¿qué podemos nosotros negar? Asimismo también tenemos previsto para el 22 de julio, la fecha es exacta ya, 22 de julio del presente año, y me comprometo, ¿no? Nos comprometemos yo, mi esposa y mi familia, que el quien habla, vamos a dar la orquesta, también vamos a dar el aro para los novios, también vamos a hacer los trámites correspondientes, ya que se viene ya con la iglesia. En ese sentido, quiero que cada uno también, ustedes hagan de repente el efecto multiplicador a los que las personas ya se han ido ya. A nombre de la familia quedo sumamente agradecido. Una vez más, mil gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, una vez más, ante todos ustedes, muy buenas noches, familiares presentes de ambas partes. Pues, compadre, comadrita, muchísimas gracias el espacio que nos ha dado para acá, para Sojao. Gracias, ¿no? Mis felicitaciones, compadre. Gracias. ¿Qué está? Bien, muchas gracias familiares presentes. Mis agradecimientos a cada uno de ustedes, ¿no? por el gesto que me brindan, el apoyo que me están dando hoy en la entrada de mi padrino. Les agradezco infinitamente a cada uno de ustedes. Ya, muchas gracias por la participación.
gracias por el gesto que tienen toda la familia. No todos somos familias, unos a otros somos familias todos. Les agradezco bastante. Por aquí es Johnny y Neri, que son mis hijos, ¿no? Les agradezco bastante en nombre de mi papá, que es Sergio Reyes Guzmán, que es ya está en el cielo. Y mi mamá de igual manera. Por eso a todos ustedes les invito para el 22 de julio. Tenemos que estar presentes todos como hoy en día que estamos unidos. Les invito a todos. Gracias por este gesto, todos que estamos hoy en día aquí presentes. Gracias toda la familia. Gracias. Muy buenas tardes, familiares presentes. Yo también le agradezco a cada uno de las familias. Muchísimas gracias, no puedo como agradecerme. Yo también en algún momento estaré iguales en toda la familia. Muchísimas gracias, padrino Cero y sus hijos, madrina Aquilina, esta oportunidad que me han dado. Muchísimas gracias.
montan. Ah, ¿qué te montan? Thank you.